Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. El mundo vive una situación de urgencia. La tierra, los mares se agotan de manera acelerada por causa de la polución y la sobreexplotación de sus recursos. Diversos estudios demuestran que asistimos a un cambio acelerado del clima de consecuencias incalculables y al mismo tiempo se pide que gobiernos y políticos actúen de manera acelerada. No obstante, está claro que la respuesta de estos deja mucho que desear. Sus respuestas hasta el día de hoy son claramente insuficientes. Para hablar de una de las propuestas alternativas a este cambio climático, saludamos aquí en nuestro estudio a Christopher Córdoba, coordinador de la iniciativa global AI Climate, organización invitada a París con motivo del cuarto foro por la edición sobre la paz que se realiza actualmente en la capital francesa, una organización que ha sido seleccionada, entre otros 80 proyectos, por las propuestas que ofrece precisamente al cambio climático. Christopher, bienvenido a esta escala en París. Muchísimas gracias. AI for Climate significa inteligencia artificial por el clima. Explíquenos concretamente qué representa esto, cómo funciona esa organización. El objetivo principal es ayudar a acelerar la conversación y ayudar a ordenar también esta conversación sobre cómo las nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial, pero muchas más también de frontera, pueden ayudar a conservar la conservación de la naturaleza, a la conservación de la biodiversidad y también a la lucha contra el cambio climático. Es decir, acelerar la conversación para que podamos tener una conversación mucho más equilibrada, mucho más amplia a nivel global, con muchos más actores, mucho más inclusiva, pero también mucho más efectiva, y entonces podamos tener casos de uso de muchísimos países, de muchas industrias diferentes, y con esta perspectiva mucho más amplia podamos ser mucho más eficientes en la protección de la naturaleza. Dicen ustedes que se trata de aprovechar el poder de la inteligencia artificial para ayudar a la resiliencia climática. ¿Cómo funcionan, más allá de la conversación, de las discusiones que ustedes tienen? Es muy interesante porque en realidad tenemos que empezar siempre de la conversación. A partir de Es eso, una especie de diálogo. comienza con un diálogo, justamente con eventos que reúnen a expertos de muchísimos países, pero también de muchos temas diferentes. Y entonces esto permite identificar casos de uso, identificar tecnologías, identificar avances de frontera, identificar dónde están los puntos nuevos de quiebre, donde se está empujando esta frontera hacia afuera. Entonces, a partir de eso es que después podemos comenzar a incentivar el uso de estos casos, precisamente donde ha habido nuevos aprendizajes, donde ha habido nuevas exploraciones, y entonces poder ayudar a que se disemine y tener un impacto mucho mayor. Es usted el director global de AI for Climate. ¿Qué proyectos impulsan concretamente, por ejemplo, en América Latina? En América Latina se ha conducido en la reserva de Tsilam, ¿En México? Yucatán, sí. Se ha conducido un estudio muy interesante con apoyo también del gobierno de Quebec en Canadá y con el gobierno local en Yucatán y con distintas instancias y muchos grupos también académicos. Una exploración sobre los manglares en un ecosistema absolutamente fascinante. Un ecosistema muy rico donde hay desde selva baja hasta manglares y hasta pastos marinos. Es un ecosistema muy, muy peculiar. Y esta exploración de cuáles son las tecnologías, cuáles son los usos ideales, cuáles son las combinaciones y también cuáles son los actores que tendrían que estar más adelante en la implementación de todo esto, ha sido parte de la exploración que hemos conducido. Eso es en el caso de México. ¿Tienen otros proyectos, otros asociados en América Latina que estén desarrollando proyectos nuevos en este terreno, o solo es el caso mexicano? No en América Latina, más bien a nivel internacional. Hemos estado en un proceso muy, muy profundo de exploración para encontrar estos aliados en muchísimos países. Sobre todo lo que nos hemos dedicado a buscar en los últimos meses, además de speakers para los eventos que tenemos, es justo esos casos de desarrollo tecnológico muy puntual que están ahora ocurriendo por todo el mundo, en donde alguien está utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, para sonido, otros para imagen, otros para análisis de datos, otros para poder entender mejor y combinar como plataformas de tecnologías que pueden combinar y hacer que los sistemas tecnológicos se hablen entre sí. Todo esto es parte de la exploración y nos da una perspectiva mucho más amplia de hacia dónde tenemos que
empujar un poquito, tratar de mover la conversación y la cooperación internacional al final de cuentas. Christopher, ustedes mencionan igual que el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible debe convertirse en nuestra máxima prioridad. No obstante, no todos los gobiernos lo entienden así. Efectivamente. Hay muchísimos retrasos en esta materia a nivel internacional, pero también partimos de que no estamos arrancando de un suelo común. Todavía hay una brecha tecnológica muy grande, no solo entre países, sino también entre regiones, y esto hace muy complejo. Por lo tal, necesitamos una mesa común, necesitamos iniciar la conversación a partir de que estemos hablando el mismo idioma. ¿Qué significa inteligencia artificial aplicada para esto? Creemos que es la primera pregunta que necesitamos tratar de responder y tratar de diseminar estas respuestas también para poder partir de una base común. Precisamente la inteligencia artificial sin duda alguna es una tecnología de lo más avanzado en el mundo, de vanguardia, pero ¿cómo se aplica este juego precisamente de algoritmos, que en buena parte es esto, a un caso concreto? Usted me hacía referencia a la reserva que está en Quintana Roo, en México. ¿Cómo están aplicando esto concretamente? ¿Cómo ayuda a renovar o a preservar una reserva natural como el caso que usted evoca? Un ejemplo muy concreto, sonido. Cuando hay tala de árboles, se emite un sonido específico. Una sierra eléctrica emite un sonido específico. Bastante fuerte, por cierto. Exacto. Y que es distinto al sonido de un camión que está pasando, o es distinto al sonido de un ave, o al sonido de un humano que está avanzando. Es distinto a todos los demás sonidos. Lo que ocurre aquí es, los algoritmos se pueden entrenar para identificar un sonido muy específico, incluso a grandes distancias, y a partir de eso poder georreferenciar exactamente dónde está ocurriendo. Entonces, ese es un caso muy concreto, pero se puede aplicar con color para identificar un tipo de pez específico en un coral. Se puede identificar con patrones de migración de aves, por ejemplo, en una laguna. Se puede realmente entrenar a los algoritmos a que nos ayuden a identificar cosas muy específicas y que eso ayude a determinar la salud o los riesgos de un ecosistema y por lo tanto podamos actuar de una manera mucho más rápida. Imagino que una vez que tienen esta información de carácter global, hay una especie de filtros, a partir también de los diálogos que ustedes mantienen. Decía, es una iniciativa global, entonces supongo que tienen comunicación con Estados Unidos, con países europeos, con organizaciones de otros países. ¿Cómo se hace, dijéramos, cómo se van tomando las decisiones para aplicar tal o cual decisión en un momento dado, en un caso concreto? Cada organización, cada institución, cada país, al final de cuentas, va a utilizar las herramientas que encuentra viables, los sistemas de información que encuentra viables. No obstante, digamos, nuestra labor en este momento y hasta donde dejamos esta contribución es tratar de hacer que sean más visibles las herramientas y los casos de uso más avanzados. Es decir, el estado de arte, la frontera, lo que está pasando, lo que están haciendo los organismos más avanzados en cada uno de estos aspectos, hacerlo más visible, ponerlo más disponible, ponerlo en la mesa para que todos los grupos puedan tomar mejor, de manera más informada, las decisiones en cuanto a qué tecnologías, o incluso, no todo es tecnología, porque no vamos a resolver todo esto solo con tecnología, incluso con quién colaboro, quién ya lo está haciendo, qué proceso de cooperación internacional es el adecuado o con quién necesito trabajar, con qué institución, en qué país, para hacer esto que necesito hacer en mi propio país. Los recursos que ustedes utilizan vienen de donadores, me imagino. Una cuestión que ustedes están manejando es el principio de la adopción en propaganda, por ejemplo, para el caso de México, que usted evocaba. Es decir, se le pide a la gente adoptar un pedazo de selva, un pedazo de reserva. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de iniciativa? Primero que nada, es un tema de apropiación. Si sientes que algo es tuyo, si comienzas a tener un tema de identificación con un espacio, una reserva natural, un tipo de especie, un ecosistema concreto, incluso un metro cuadrado, llevado al terreno tan concreto de un metro cuadrado de esta biodiversidad, de este ecosistema, se genera una identidad, se genera un vínculo. Es lo más importante, porque eso ayuda también a que haya una mucho mayor receptividad a qué es lo que está siendo un riesgo para ese ecosistema, qué es lo que está pasando ahí. ¿Y por qué me interesa? Pues me interesa porque ahora ya tengo un vínculo. Entonces, tiene que partir por ahí.
Y obviamente tiene que derivar en mecanismos mucho más complejos de financiamiento, en donde juegan grandes entidades internacionales, en donde precisamente tenemos que partir de estos suelos comunes, de esta base común de conversación y de entender cuáles son las estrategias de financiamiento que están disponibles a nivel internacional. Pero siempre lo mismo, siempre tenemos que llegar a que esta identificación nos ayude a tener una mejor comprensión de lo que está pasando ahí en la naturaleza. Lamentablemente, la biodiversidad que sostiene nuestra vida e incluso los procesos complejos por los cuales la degradación de los ecosistemas nos llevan a estos grandes riesgos climáticos siguen siendo invisibles para nosotros. Sabemos exactamente qué está pasando aquí en París en cualquier momento. Tenemos muchas fuentes de datos, pero no sabemos qué está pasando a ciencia cierta en las reservas naturales, en los grandes ecosistemas alrededor del mundo. Es esta brecha una de las más importantes que tenemos que hacer, y una de las maneras más efectivas es generar un vínculo, es generar una identificación con lo que está pasando en la naturaleza. Pero hay una cosa que me interpela, es yo, por ejemplo, quiero adoptar un pedazo de una reserva natural, puede ser en la Amazonía, puede ser en Estados Unidos, en Rusia. Normalmente las reservas son reservas generalmente de carácter federal. ¿Cómo interactúa una asociación como la de ustedes con un poder federal y este principio de apropiarse? Porque finalmente si es reserva federal no se la puede uno apropiar. ¿Cómo funciona? Es un equilibrio muy complicado, me parece a mí. Sí, claro. No todas las reservas naturales son públicas, también hay reservas privadas. ¿Ya? Y también hay reservas comunales. Es bastante más complejo y cada país tiene incluso una manera distinta de nombrar a las reservas. Algunos son parques nacionales, reservas de la biosfera. Es decir, aún el espectro de lo que llamamos una reserva natural es bastante complejo desde un punto de vista institucional. Ahora, sin entrar en detalles muy profundos, pero ¿cómo funcionaría el tema de adoptar un espacio? Simplemente estamos hablando de poder financiar el despliegue de sea un estudio o en su momento, más adelante, cuando toda esa fase de estudios esté plenamente completa, más adelante se pueda financiar también el despliegue tecnológico necesario para la protección garantizada por un periodo de tiempo determinado, con unas ciertas variables determinadas, con un cierto número de actores y unas ciertas características de esos actores interactuando para lograr esta protección sostenida a lo largo de un tiempo. Nos quedan 20 segundos. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido ustedes de organismos y de gobiernos a este respecto, Christophe? En 20 segundos, por favor. ¿Ha sido muy positiva? Excelente respuesta, sobre todo porque se ha reconocido de manera muy profunda la falta de datos, pero también la falta de nuevas maneras de combinar tecnologías, y ahí es donde hemos encontrado el mayor potencial. Pues ahí hay muchas opciones para trabajar. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. Agradezco a Christophe Córdoba su presencia en esta escala. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.